Bueno, yo había querido pasarse por Despejados, una leyenda, Sí, uno señor. de los mejores porteros que hemos tenido en España en los últimos años, un tío que las ha visto de todos los colores y que, oye, hace muy poquito se dejó el fútbol. Está para jugar todavía. Hombre, claro que está para jugar, Tiene míralo. una pinta fenomenal. El bueno de Kiko Casilla. ¿Qué tal, Kiko? ¿Cómo estás? Muy buenas, todo muy bien, muchas gracias. Todo bien. ¿Qué tal el día después de la retirada? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces para el que te haya perdido un poco la pista? Bueno, está claro que no es fácil nunca ¿no? el dejar un poco el verde, pero sí que es verdad que cuando lo tomas, que yo tengo la suerte de poder tomar yo la decisión, la verdad es que bien. Tengo fines de semana, que hace mucho que no había, y todo lo que son los puentes, pues ya sé lo que es un puente, ¿no? Y nada, ahora estoy, bueno, trabajando en la liga como comentarista en la Liga Hypermotion. Ahí estoy con ellos y bueno, también formándome en lo que es fuera del terreno de juego, pues con el curso de entrenador, director deportivo, etc., pero más que nada también pues para ver por dónde vamos, pero sí que es verdad que al final has estado mucho tiempo dentro, pero no sabes lo que hay fuera, ¿no? Del césped y la verdad es que es bueno, yo creo que es aconsejable, o lo que aconsejo un poco es irte formando, ver qué te gusta, ver lo que no y a partir de ahí pues ya tomas decisiones, ¿no? Claro, tú has vivido mil experiencias, sobre todo te iba a decir que has tenido muy buenos entrenadores. Es que eso te debe enriquecer una barbaridad. No sé quién te marcó más. Todos tenemos la curiosidad desde fuera de, oye, ¿cómo sería que me entrene Zinedine Zidane o Marcelo Bielsa? ¿Cómo lo viviste tú? Bueno, yo he tenido mucha suerte, ya no solo como entrenadores principales, ¿no? Sino como entrenadores de porteros. A nivel nacional, pues hay muy buenos entrenadores de porteros, ¿no? Por ejemplo, y creo que todos los que he tenido son, bueno, ahora son tutores, son profesores de las academias de entrenadores, ¿no? Eso dice mucho de la calidad que tienen. Luego, como entrenadores principales, pues sí que es verdad que bueno, pues que he tenido muchos y muy buenos, como puede ser Pochettino, como puede ser Marcelo Bielsa, Zidane, Benítez, Lopetegui, Sergio González, o sea, Javi Gracia, que estará en Watford. O sea, es que, o sea, muchos, sí que es verdad que de todos, lo bueno también que me queda todo esto es que a todos los puedo mirar de cara a cara, ¿sabes? Que haya jugado menos, haya jugado más, pero con todos me puedo dar un abrazo, que eso también es importante, ¿no? Después de todo, pero no me podría quedar con ninguno. Quizá pues pues todos tienen su momento, ¿no? De que me han marcado en ese momento, pero sería injusto quedarme con uno, ¿no? Pero sí, es verdad que a lo mejor con Zizou, pues en esa época dorada en el Real Madrid, pues fue muy bonito, pero sin Aguirre, pues tampoco a lo mejor hubiese llegado ese momento, ¿sabes? O sea que no me puedo quedar con ninguno y creo que de todos he sacado algo positivo. Has tenido muchos, Kiko, muchos entrenadores y de muchos perfiles distintos, como bien dices. Yo te quería preguntar, ahora que se habla mucho de Álvaro Arbeloa con su salto al banquillo del primer equipo del Madrid y un poco su background que es similar al que tuvo Zidane en su momento, subiendo del Castilla, ¿cómo es ese primer día? Tú que conoces además a los dos, tanto a Álvaro en el vestuario como a Zidane como entrenador, ese primer día de Zidane en el vestuario cuando le veis, ¿cómo es esa primera toma de contacto? Bueno, primero de todo que es un momento complicado porque sabes que echan a un entrenador, ¿no? Y nunca quieres que te echen un entrenador porque eso es mala señal para el club, para el equipo y para todo, ¿no? Para la plantilla. Pero él llegó con esa sonrisa que le caracteriza muchas veces a Zidane y sobre todo dándonos como mucha confianza, ¿no? Sabiendo que lo que teníamos dentro de la plantilla, sabía que tenía mucho jugador y que se podían hacer grandes cosas como luego pasó, pero sobre todo dándole mucho protagonismo al jugador y sobre todo dentro de, ¿cómo te diría? Como dentro de unas normas o de un entrenamiento, pero dándole mucha libertad al jugador lo que es a la hora de tomar decisiones dentro del terreno de juego, ¿no? Y está claro que yo creo que o sea, lo hizo muy bien, ¿no? Eso de bueno, darle hasta cierto punto bastante claridad al jugador para que él tomara decisiones y bueno, y ahí están los resultados, ¿no? que pasaron con él. Pero sí que es verdad que después de, ya no solo como entrenador, sino luego de gestión de equipo, gestión de grupo, para mí lo hizo fenomenal. Claro, no sé cómo es
ese paso, aparte, venía Zidane de haber estado hace relativamente poco con gran parte de ese vestuario siendo segundo, siendo un poco el poli bueno, ¿no? Dentro de esa relación con el vestuario que siempre suele ser ese segundo entrenador. Ese cambio de chip me parece complicadísimo. No sé tú cómo lo viviste. Bueno, al final yo creo que tiene tal personalidad Zizou yo creo que eso es lo que menos le importaba. Lo que menos le importaba era eso, ¿no? Pero sí que es verdad que luego era muy cercano, tanto como el que jugaba 90 minutos como para el que, por ejemplo, a mí que me tocó mucho pues, estar bueno, en el banquillo y participar menos, pues te hacía sentir importante. Y eso es por lo que te hablo de la gestión de grupo, ¿no? Que a veces no es nada fácil, ¿no? O estar en aquel año que ganamos Liga y Champions, pues muchos jugábamos, ¿no? De acuerdo del equipo A al equipo B, pues yo creo que ahí hizo una gestión de grupo espectacular y ahí los resultados, ¿no? Porque había plantilla para hacer dos equipazos y él le sacó el mayor provecho a esa plantilla para que todos pues fueran importantes, ¿no? Al fin y al cabo y se consiguiera lo que se consiguió, pero con todos, ¿no? No con 12 o 13. Quería preguntar, Kiko, también por un poco la diferencia de método entre entrenadores que, digamos, han destacado también mucho por la gestión de grupo, como el caso de Zidane, como comentas, con respecto a lo puramente táctico, lo puramente futbolístico, preparación de partidos, diferencias entre un técnico como Zidane y uno como Bielsa. ¿Es tan distinto como se comenta o es...? Sí, 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 muy distinto. O sea, tampoco me quiero referir que Zizou no tuviera o sea, un sistema, tuviera, bueno, su idea de fútbol, ¿no? Está claro que lo tenía parte de todo lo que tenía como gestor de grupo. Y bueno, comparando, pues primero que tampoco puedes comparar estar con Bielsa en el Leeds, que jugabas, pues bueno, cada semana, por ejemplo, que no en el Madrid, que sabes que el ritmo es frenético y apenas tienes tiempo de preparar los partidos, ¿no? Apenas es sábado, sábado, miércoles, miércoles, sábado y es muy diferente, pero sí que es verdad que ya pues la idea, ¿no? El método del equipo, del juego, con los entrenadores es diferentes, unos usan mucho más el vídeo, otros no. Unos son pues, metódicos en una cosa, otros en otra. Y sí que es verdad que Bielsa pues sí que tira mucho, mucho de vídeo. Y sí que es verdad que, bueno, la idea de entrenamiento será muy, muy diferente, por ejemplo, a la de Zidane. Oye, Kiko, tú estabas en esa plantilla del Leeds del famoso día que Bielsa os dice que os dejéis marcar un gol. Eh, que- es una... Claro. Lo viviste ahí en primera persona. ¿Cómo fue vivir ese momento de que, oye, tu entrenador te dice, os tenéis que dejar el gol porque yo creo en esto? Bueno, sabía que saldrían muchos highlights luego, ¿sabes? Sabía que todo eso daría como hizo en ese momento, ¿no? Que se hizo muy viral, pero también sabíamos pues de la personalidad que tenía Marcelo y estaba claro que por encima de todo estaba la ley ¿no? La ley no escrita del fútbol, ¿no? Y él había notado, había sentido que nuestro jugador había hecho un gol un poco, entre comillas, ilegal en esa ley del fútbol y él pues lo que hizo fue devolver un poco ese gol que él creía que no nos merecíamos, ¿no? En ese momento y bueno, no es fácil, ¿no? Para ver pasar a un jugador o a un delantero para que te marque gol, pero bueno, así son las leyes, así es la ley no escrita del fútbol y sobre todo el respeto, ¿no? Al final eso tiene que servir también pues para... A veces nos olvidamos, ¿no? Que muchos niños y mucha gente nos ve en un campo de fútbol y a veces cogen lo bueno, pero también muchas veces desgraciadamente cogen lo malo, ¿no? Y a veces pues esos pequeños detalles como pasó ese día, pues esperemos o creemos que vaya para un futuro para bien y para ser un poco el ejemplo, ¿no? ¿Algún día lo hablaste con él y le dijiste, mister, vaya gol me has hecho dejarme? No, no, había algún central ahí conmigo que sí que estaba mucho más caliente, ¿no? Que yo, por ejemplo, en ese momento estuve a punto de no dejar pasar, pero sí que luego sí que bueno, lo típico, ¿no? Un poco el calentón de ese momento, pero nunca le pedí explicaciones porque quizá yo también lo sentía igual que él, aunque me tocara a mí coger el balón de dentro.
Oye, hablando del Real Madrid ahora en esta faceta más comentarista tuya, no sé qué tal ves al Real Madrid. Hay bueno, excompañeros tuyos que están ahí, ya sea en el cuerpo técnico, ya sea en activo como jugadores. Desde fuera, ¿cómo estás viendo a este Real Madrid con Arbeloa? Bueno, pues no está siendo fácil. Creo que tiene Álvaro, por ejemplo, tiene esa personalidad que no le va a temblar el pulso en ningún momento. Creo que bueno, le va a dar toda la confianza al grupo, al equipo para sacar esto adelante. No es una situación nada fácil, está claro. Lo que pasa es bueno, al final el Real Madrid te exige mucho y aunque ganes ayer al Rayo en el minuto 100, pues si no has hecho un buen partido la gente te va a pitar, ¿no? Aparte del resultado, ¿no? Y ya viniendo de cómo se venía, no está nada fácil la situación y bueno, creo que los jugadores importantes creo que tienen que dar un paso adelante, estar más unidos y ver bueno, que tienen que acabar de la mejor manera, aún están vivos en las dos competiciones y saben bueno, tienen que saber pues eso, ¿no? Dónde están, qué tienen que hacer y creo que hay plantilla para eso. También me gustaría pues quizá, ¿no? La jerarquía de Dani Carvajal verla un poco más en el terreno de juego. Yo creo que eso ayudaría mucho al equipo. Está claro que tampoco sé cómo está la situación, si está físicamente al 100% para poder ayudar o no, pero creo que Dani, creo que en estos momentos su veteranía, su jerarquía y cosas que ya ha vivido, creo que les haría muy bien al equipo para poder seguir, ¿no? Pero bueno, está claro que no es una situación nada fácil, pero aún queda bastante y están vivos en dos competiciones, o sea que a seguir, no queda otra. Hablas, Kiko, de jerarquías y de momentos de liderazgo. Tú cuando llegas al Madrid, claro, coincides con un equipo en el que está Kroos, Modric, Cristiano, Bale, Benzema. Claro, que a ti tampoco te pilla de nuevas porque tú ya habías coincidido con la época de los Galácticos, cuando estabas en la cantera. O sea, ¿hasta qué punto esos personajes como Cristiano, en qué influyen en el liderazgo luego en la plantilla? ¿Cómo lo hacen? ¿Desde dónde lideran? Del ejemplo, creo que no Mm. hay otra que del ejemplo. Si un tío que ves que es un líder, que es un ganador, que lo ha ganado todo, o sea, es lo mejor del mundo, y ves que va y que se esfuerza y que va, por decirte un ejemplo, ¿no? Va al gimnasio antes, hasta en un simple mantenimiento se enfada si no lo ha ganado, etc, 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 pues esa mentalidad ganadora, si la tienen ellos, ¿cómo no la vas a tener los que venimos de fuera, ¿no? O sea, gente que lo ha ganado todo y que sigue y sigue y sigue, pues, ¿qué vas a hacer? Pues seguirles, porque creo que con el ejemplo lo hacen. Ahora, si es un jugador que lo ha ganado todo, pero que se deja ir y que tal, que bueno, como ya gané el año pasado la Champions, ya no me esfuerzo, pues tú qué haces, pues te relajas. Pero si ves todo lo contrario, sigues. Y como no era solo él, sino pues Sergio Ramos, Modric, Kroos, Bale, o sea, todos. Creo que esa una de las bases del éxito de ese equipo fue pues las ganas de querer ganar y ganar y otra vez volver a ganar. No hay otra. No, se habla mucho de ese tipo de discurso. Bueno, hay una famosa de Cristiano Ronaldo en la eliminatoria contra el Dortmund de decir, oye, vosotros encargados de defender, que ya marco yo la diferencia. No sé, Kiko, si tienes muy marcado, oye, algún discurso, algún momento de estos clave de decir, oye, yo me pongo el equipo a la espalda, sea Cristiano, sea cualquier otro futbolista, y yo voy a demostrar que estoy aquí para liderar. No, no era, o sea, era solo que querían, o sea, cuando se ganó la primera Champions, ellos querían más y querían hacer historia. Y la historia se hace volviendo a ganar y ganas otra. Y dice, bueno, ¿y por qué no la tercera, no? Y claro, salían al campo con una confianza en ellos mismos y sabían que, por ejemplo, perdimos, no sé, no me acuerdo que si era en Wolfsburgo, una eliminatoria que te vas, creo que 2-0 para Madrid, sabiendo que la cosa está complicada, como se pongan atrás, tal, pero llegas al Bernabéu y le metes un 3-0, me parece, y los tres de Cristiano. Pues tenían tal confianza todo ese equipo que era muy complicado que cualquier equipo les hiciera sombra, aunque los partidos fueran a doble partido, ¿no? O sea que es eso, es la confianza en ellos mismos que tenían, que era una locura. O sea, los veía salir y decía, bueno, sabemos que no vamos a perder y no se perdía.
Oye, ¿y tú ves en este Real Madrid algún futbolista con ese aura de decir, oye, el bueno juega en mi equipo y yo sé que el partido puede estar complicado, pero tengo al bueno de mi lado? No me lo veías a Cristiano. Yo creo que él marcó la diferencia en esos años, ¿no? Sí que es verdad que le tenían que acompañar todos los demás, que no eran nada malos, como, como habías en ese equipo, pero sí que es verdad que en momentos cruciales sabía que él, con ese gol que tenía y con ese momento que te podía definir un partido, él era el hombre clave, ¿no? También, y también Benzema estaba claro, pero él yo creo que tenía ese gol que pocos han tenido. ¿Y de los de ahora? ¿Quién te gusta en ese rol? Para mí Mbappé es el que está marcando diferencias. Creo que tiene mucho gol, lo está demostrando, aunque el equipo, como te he dicho, no esté de la mejor forma, pero él sigue haciendo goles. Me parece ya tenemos por ahí a Alexis. ¿Qué tal, Alexis? Muy buenas, ¿cómo estáis? ¿Algo para Kiko, que está aquí hablándonos del Real Madrid largo y tendido? Mítico, mítico y legendario. A ver, yo tengo de Kiko tengo muchísimas imágenes, pero tengo una que es alucinante. Ya no recuerdo en qué Copa de Europa fue, porque cuando un equipo gana 14 Copas de Europa, el cerebro no está preparado para saber cuál fue, pero recuerdo que en Cardiff, cuando estaba acabando la final, Kiko al cuarto árbitro, le quitó el cartelón de los cambios y puso ahí la Copa de Europa, que era la del Madrid, no sé si era la 12, la 13 o la 14, y puso ahí el cartel y nos quedamos todos diciendo, ¿qué está haciendo Kiko? ¿Anunciando un cambio? ¿Qué es esto? Y era el número de Copa de Europa que hacía esa del Madrid. ¿Te acuerdas de esa? No, me acuerdo que fue contra la Juventus. Era un resultado bastante claro, ¿no? Ya quedaba nada, estábamos en el descuento, me parece, y me salió, pues, vi a Chendo, que, bueno, Chendo tenía el cartelón porque era el que ponía los cambios, ¿no? El delegado es el encargado de eso, y vi justo al lado ese y dije, estaba con Nacho Danilo, y le dije que pongo el número, y nadie me dijo que sí ni que no, y digo, bueno, pues lo suelto, ¿no? Pero bueno, o sea, como quedando entre nosotros, pero sí es verdad que justo la imagen se vio y se viralizó bastante, ¿no? Sí que en Italia no sentó demasiado bien, porque después me escribió mucha gente de Italia, de la Juve, que pues maldiciéndome un poquito, como faltándoles al respeto, que no era en ningún momento faltarles al respeto, pero bueno, estuvo gracioso y mucha gente pues se quedó con eso, ¿no? De esa final. O sea que bueno, una anécdota más. Sí, sí, pero es buena, ¿eh? Es buena. Yo nunca había Es visto buena. nunca había visto un juego de campo coger el, coger el cartelón. Pero no estaba ni premeditado ni nada, sino fue, ¿no? Instantáneo. Ves ahí el cartel y dice, pues voy a poner las copas que vamos a tener, y la puse. Oye, Kiko, tú coincides con el principio de la era Courtois también en el Real Madrid. Oye, ¿cómo le costó al principio y cómo está ahora Courtois? Bueno, como está ahora no, como está hace mucho ya. Es que Sí, sí, claro, sí, sí. Pero esa primera temporada de Thibaut, sobre todo, fue muy dura. sí, costó, pero ya no por él, ¿no? Sino porque, bueno, el equipo quizá no estaba tampoco en un momento idóneo, y al final, pues, aunque tú seas muy bueno o el mejor, pues si el equipo no te acompaña o no está al 100% como debe de estar, pues aunque seas Courtois, pues cuesta. Pero está claro que da igual cómo esté el equipo, él cada partido saca su uno contra uno, saca su parada como casi milagrosa de todos los partidos. Si te fijas en todos o en un 90% de partidos, te saca uno contra uno, una mano así con el resultado justo, etc., ¿no? Y si hablamos de la final contra el Liverpool, ya ni te cuento. Pero creo que bueno, debe ser el mejor del mundo para mí, y lo demuestra año a año. No sé dónde estará su techo, aparte de ser lo alto que es, y llega a todos lados de una facilidad increíble. Pero bueno, aparte es un buen tío, es un tío muy humilde, y me alegro mucho cómo le está pasando toda esta carrera, ¿no? Kiko, otro portero con el que compartiste vestuario, justo antes también de Courtois, fue Keylor Navas, que al final él estuvo mucho tiempo ahí, indiscutible en las tres Champions de Zidane. ¿Cómo era tu relación con él? Porque tú llegas un año después, justo. Sí, yo llego un año después, pero sí, es verdad que desde el primer momento ya nos conocíamos de habernos enfrentado
tanto en primera y en segunda. Creo que hemos tenido bastantes hasta llegar al Real Madrid. Estoy hablando, pues tuvimos que pasar por segunda división, afianzarnos en segunda división, después ir todo en equipo de primera, demostrarlo en ese equipo de primera y a partir de ahí hacerlo muy bien para que el Madrid se fije en ti, ¿no? Y creo que tuvimos un poco pareja esa aventura hasta llegar al Real Madrid y luego nos entendíamos muy bien, ¿no? Porque aparte es muy fácil el congeniar con Keylor, es muy fácil, ¿no? Te lo hace, es un tío muy humilde, muy sano. Esa competencia era muy buena, pero no a malas, sino es yo te exijo, tú me exiges y nos pasas bien a los dos, pero en forma deportiva, que eso es lo importante, ¿no? Y creo que es muy difícil también en el mundo de la portería, pues llevarse mal. Yo tengo la suerte en toda mi carrera que con ningún compañero de portería, jugara él, pues nos hemos llevado mal, ¿no? Porque al final pasan muchas horas juntos y si te llevan mal es complicado porque son muchas horas. Y creo que hicieron muy buen tándem, tanto también cuando con Rubén Yáñez, que era en ese momento tercer portero, también está Luca Zidane también en su época también de tercer portero junto con Luis Llopis y creo que ese grupo dentro del equipo, pues que haces un mini equipo, lo hicimos muy bien y sabíamos que eso, ¿no? Que la importancia de llevarnos bien y trabajarnos y exigirnos uno al otro creo que era importante luego también para el rendimiento del equipo, ¿no? Oye, Kiko, conoces perfectamente la portería también del Real Club Deportivo Español, has sido capitán, has sido un jugador muy importante del Español. Este verano pasado tuvimos en el caso Joan García un tema, oye, yo creo que histórico dentro de la rival entre Español y Barça. No sé qué cuerpo te dejó la decisión de Joan de tomar la decisión de marcharse al Barcelona, si tú desde fuera lo entendiste. Bueno, fastidió en ese momento, creo que fastidia, ¿no? Porque aparte que se va el eterno rival, ¿no? A la acera de al lado, pierdes un activo en el club importantísimo y gran parte de la salvación de ese año fue gracias a él. Luego la toma de decisión de irse al Barça, pues él supongo que valoró todo lo que tenía, valoró que para él y para su futuro la mejor opción era el Barça. A mí personalmente no me gustó pues por lo que te he dicho, pero cada uno es libre de decidir, ¿no? Él se la jugó y por ahora pues le está saliendo muy bien y está teniendo una personalidad de admirar, ¿no? Porque lo está haciendo muy bien en una portería que no es nada fácil. Pero si me preguntas a mí me fastidió. Pero bueno, al final es toma decisiones y él decidió eso para su futuro y personalmente es un tío, no lo conozco de 2 días, pero lo que me han hablado de él, que es un tío muy natural, muy humilde y bueno, también por eso le están saliendo bien las cosas. Yo tenía tres cosillas que comentarle a Kiko y una precisamente era esa. Claro, hay ahora mismo un portero que lleva muchos años titular en la selección y que cuenta con el apoyo total tanto de sus compañeros como del seleccionador. Hay otros dos porteros que están yendo a todas las convocatorias también desde hace mucho tiempo y aunque no juegan, son también parte ya del grupo. Y hay uno que está viniendo con una fuerza tremenda. Entonces, hay un doble debate. Por un lado, hay que romper ese grupo por la entrada de un jugador que está pues eso, que la está rompiendo. Y en caso de que la respuesta sea así, ¿qué haces? ¿Quitas al tercero y metes a Joan García? Es decir, cambias a Remiro por Joan García y le haces una putada a Remiro, que es la verdad. Y dejas a Joan García ahí entre segundo y tercer portero y sigues contando con Unai Simón, o directamente le pones como titular de la selección. O sea, ¿qué prima más? ¿El Sí. momento de forma de un jugador o toda la trayectoria y el grupo que ya se ha generado? Bueno, es un gran debate. Pues mira, antes hablaba con tus compañeros que me estoy sacando el curso de entrenador, pues para ver cómo está la cosa, y está muy complicada, muy difícil esa tomar decisiones. O sea, que imagínate, estás todo el rato tomando decisiones, ¿no? ¿Qué haría? Pues complicado. Está claro que lo bueno de todo, o sea, dentro de todo, que tenemos una salud en la portería española espectacular. O sea, tenemos una salud ahí en la portería muy buena. ¿Eso a qué lleva? ¿Qué conlleva? Pues que tienes que elegir. ¿Y qué haces?
tienes ahí un grupo que ha ganado casi todo ese grupo una Eurocopa y tienes el Mundial ahí, sigues con ese grupo o lo remueves todo porque hace mucho ruido a la prensa y aparte hay un tío que está, pues, que te está llamando a la puerta diciendo, oye, que yo también quiero entrar en este grupo, ¿no? Es complicado. Yo si fuera entrenador, porque aparte ya no solo Unai Simón, ¿no? Sino David Raya está en el líder de la Premier, que se dice pronto. O sea, y luego Remiro también está ahora en un momento muy, muy bueno con la Real. También cómo los tocas, ¿sabes? En que la prensa también pues, le gusta ese, ¿no? Ese salseo, esa cosita, pero cómo tocas a esos tres. Unai Simón, con todo el respeto, viene de ser campeón de Europa con la selección, ¿no? O sea, que no se lo han regalado tampoco. Yo si fuera yo, yo mantendría el grupo y después del Mundial ya veremos, según lo que haya pasado. Yo, o sea, me mojo. Yo haría Luego exactamente ya, lo mismo, ¿sabes? exactamente, Eh, exactamente. que Joan también podría entrar, porque aparte Joan conoce a Luis, ¿no? Conoce de categorías inferiores, de sub-21, etc. Y lo haría igual de bien que los tres que están, seguro, segurísimo. Pero bueno, al final, en momentos tan cortos como puede ser una selección, el grupo es muy importante, muy, muy importante. Y creo que eso pues haría un run run y la prensa estaría esperando ahí con el gatillo a ver qué pasa. O sea que yo seguiría con ellos. Tenemos la experiencia de la Eurocopa 2016, en la que se produjo el cambio entre Iker Casillas y David De Gea, y Del Por Bosque ejemplo, hizo el cambio, pero llevó a los dos, y aquello fue irrespirable. Aquello fue irrespirable. El ambiente fue horrible, Del Bosque acabó enfadado con Casillas, Casillas acabó enfadado con todo el mundo, y aquello no salió bien. Esa es la realidad. Luego llegó sí. Lopetegui, y Lopetegui se reunió un día con Casillas en Oporto y le dijo exactamente eso. Dice, mira, mi portero va a ser De Gea, pero es que no quiero que vuelva a pasar lo que ha pasado en la última Eurocopa y por eso no te voy a llamar. De lejos eres uno de los tres mejores porteros de España, pero no te quiero llevar para tenerte de suplente. Y por eso Casillas dejó de ir a la selección. Fue una decisión, entiendo, muy jodida para Lopetegui, pero Sí, al final los entrenadores, ya sabes, son toma de decisiones y en teoría, pues en una mayoría o en una amplia mayoría de toma de decisiones es para el bien del equipo, para el bien del grupo. Y como te he dicho, una selección no tiene nada que ver con un equipo. Tú un equipo lo puedes gestionar durante todo el año y puedes equivocarte, puedes volver a pensar una cosa u otra, pero es que la selección no te da tiempo. Y aparte con un mundial por delante a escasos 6 meses, ¿sabes? O sea que yo creo que va a optar por la mejor. O sea, a lo mejor luego Luis hace va y pone a Joan, no lo sé. Pero yo creo que va a optar por el bien del grupo. Y creo que ese es el bien. Luego, después del Mundial, pues puede hacer mil historias y puede decir de cambio generacional, etc, etc. Pero creo que va a seguir así. Hay Veremos. otro, A ver qué hay pasa. otro, hay otro caso que es el opuesto, que fue antes del Mundial de Sudáfrica, que precisamente Del Bosque hizo lo otro, que es quitó a Diego López, que venía muchos años en el equipo, y Sí, metió a Víctor Valdés y dejó a claro. Diego fuera del Mundial y Víctor Valdés, que se acaba de incorporar al grupo, pues se llevó Y, el campeonato del mundo. y salió bien. Sí, Y salió bien. O salió sea, bien, que sí, al sí. final, ahí, por ejemplo, ves que pueden ser dos opciones que las dos son válidas, ¿sabes? O sea, que lo importante de todo, pues ojalá que sumemos otra estrella ahí en el pecho, eso es lo importante. Desde luego, desde luego. Oye, has hablado de Courtois? ¿Crees que es pronto para meterle ya entre los mejores de la historia? Te lo digo de No, otra manera. Si yo te digo Casillas, Buffon, Neuer y Courtois, ¿con quién está, te quedas? yo me quedaría con Iker por el aprecio y la admiración que siempre he Pero eso tenido no vale. por ser mi ídolo, pero, pero lo metería en esa mesa, por supuesto, que está y está a mí personalmente por delante de Neuer, para mí. Y la última, por mi... Buffon y Iker son papá y mamá, por decirte Claro. una cosa, pero es que Courtois para mí ya está en esa mesa y bien. La última, por mi parte, yo tengo ahí un conflicto emocional con Marcelo Bielsa, porque Sí, tengo por un lado inputs muy buenos de él y por otro lado tengo inputs muy malos. Hay gente
que me habla de él como casi un tirano con los jugadores, por cómo los trata, por cómo los exige, por cómo en el día a día me refiero, ¿eh? Sí, sí, sí. Luego hay gente Sí. que tiene tiene un discurso sobre Bielsa totalmente diferente, de educador. Por ejemplo, Guardiola. Para Guardiola es uno de sus iconos, ¿no? Tú que has trabajado con él, a ver si nos puedes resolver la duda. Bueno, a veces puede parecer un tirano por lo que te exige, ¿vale? Pero luego el resultado que te saca como jugador, pues compensa que a veces no te haya tratado de la mejor manera porque te saca lo mejor de ti. O sea, te diría que o sea, si te digo que es muy fácil trabajar con él el día a día, te mentiría. No es nada fácil por lo que te exige, por lo que quiere, que tampoco es fácil como te exige, pero sabes que luego llega el sábado y el equipo pues va volando ¿sabes? Y entiendes los conceptos y te diviertes jugando, pero sí es verdad que el día a día no es nada fácil. No es nada fácil, porque aparte de todo eso, pues es un tío que te mete mucho vídeo, que te está mucho tiempo encima, pero que de eso al faltar al respeto al jugador tampoco. Y si alguna vez lo ha faltado, al día siguiente se ha disculpado, ¿sabes? O sea, que no lo hace a malas, sino para siempre intentar sacar lo mejor del jugador. O sea, he tenido compañeros ingleses que han estado en Championship y al año siguiente han debutado con la selección absoluta de su país. O sea, que eso no lo hace cualquiera y él lo hace. O sea, que es un amor-odio, ¿no? Que le puedes tener. Pero yo dentro de ese amor-odio pues siempre me he quedado más con el amor que con el odio. Oye, que siempre se dice de Bielsa que es muy detallista hasta lo obsesivo. No sé cuál es el detalle más ridículo en el que se ha fijado Bielsa que tú hayas visto mientras te entrenó. No es... En uno cualquiera, no, sí que es verdad que en el peso lo tiene, ¿sabes? El peso del jugador lo tiene a rajatabla. Y como te pases medio kilo, pues te vas a sacar ese medio kilo por lo bueno o por lo malo, pero te lo vas a sacar antes de que llegue el sábado, por ejemplo, ¿no? En eso sí que era su ley y de ahí como alguien se pasara, pues te lo hacía pasar entre comillas mal, ¿no? Y hay puntos que te llegas a obsesionar tanto con eso que hasta tu cabeza a veces dice, hostia, afloja que no, ¿sabes? Es importante, pero también está tu salud, ¿no? En eso sí que, como te digo, aunque el nutricionista le dijera que esto era así, asá, si él creía que el tío tenía que estar en otro peso menor, pues mandaba él eso. Pero bueno, Ya son esos detalles que... por ir cerrando, Kiko, ya simplemente no te quitamos mucho más tiempo. Uno de los temas principales del programa hoy ha sido la diferencia que hay entre la Premier y las demás ligas. Tú que has estado en los dos ecosistemas, tanto la Liga Española como contexto Premier, ¿cuáles son para ti las claves de esa diferencia de nivel y dónde crees tú que está el margen de mejora mayor para, en este caso, la española? Bueno, al final, desgraciadamente, o en el mundo, ¿no? Al final el dinero manda en muchas ocasiones. Y ahí, pues, de dinero, pues van como van de sobrados, ¿no? No puede ser que llegue el Birmingham, con todos los respetos, y se lleve a un jugador del Alavés y no puedes hacer nada, por ejemplo, ¿no? Porque te ganan en tema, pues, de dinero. ¿Y eso qué hace? Pues que al final todos los mejores jugadores quieran ir a esa liga, porque es mucho más, pues eso, competitiva, porque todos los equipos se pueden pues nutrir de jugadores con mucha más calidad, ¿no? Pero eso es un debate que al final da para mucho, es muy largo y todo el mundo lo sabe. Pero al final nosotros, pues eso, tenemos que confiar o sea, tenemos que hacer, si no podemos luchar contra eso, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidar las canteras, dar esa oportunidad a la gente de cantera y creo que por eso, ¿no? Porque tenemos una salud futbolística en el país que tenemos que aprovechar, porque si no podemos tirar de otro sitio, como es el económico, pues tirar de ahí. Pues Kiko, ha sido un placer enorme. Nos tiraremos aquí hablando Sí, contigo horas y horas. Así que, bueno, volveremos a quedar para otra ocasión, para seguir repasando batallitas y para preguntar también un poquito por actualidad. Un placer enorme, Kiko, que vaya bien. A vosotros, un saludo, Hasta gracias. luego, Kiko. Un Chao. placer. Chao, chao.